Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. En la tarde de hoy, que en realidad corresponde a la 16ª sesión del Seminario de Discusión Teórica de nuestro departamento, vamos a tener la exposición de Andrés Riva, que lleva como título Cosmopolitismo, una visión introductoria. Este tema del cosmopolitismo atraviesa la teoría de las relaciones internacionales prácticamente desde Kant, por no decirlo con alguna raigambre anterior, pero es un tema que últimamente no ha estado demasiado presente en la agenda de nuestros teóricos internacionalistas, y Andrés ha tenido la buena idea de ponerlo arriba de la mesa para discusión. Por lo tanto, sin más y para no perder mucho tiempo, Andrés, adelante. Bueno, gracias Javier, gracias a todos por venir. Bien, bueno, la idea de este trabajo surgió con la presentación del profesor Klulow hace unas sesiones de este mismo seminario, cuando él presentó su trabajo sobre el realismo político. ¿Por qué surgió esta idea de trabajar el cosmopolitismo, que como bien dice Javier, es algo que ha estado medio perdido entre las relaciones internacionales y que no ha tenido mucha relevancia durante el último tiempo? Por dos de los principales puntos que el profesor Klulow manifestaba en su introducción al realismo político, que era, el primero de ellos, la carencia de un compás moral, así lo manifestaba él dentro del realismo como teoría de las relaciones internacionales. Y lo segundo, bueno, que todos lo sabemos bien, es la idea de que el realismo se basa en la idea central de que los estados actúan en base a su interés nacional, ¿no? Entonces, bueno, surgió en ese momento, me surgió la idea de plantear algo que quizás puede ser interpretado como opuesto, ¿no? Una corriente, no vamos a decir una teoría, aunque sí hay algunas teorías que se organizan en base al ideal cosmopolita, una corriente que está en total contraposición con lo que representa el realismo. ¿Qué es? Primero que nada, es una teoría normativa y por lo tanto tiene preceptos morales muy bien definidos. Y segundo, que es que el individuo es entendido como el centro del sistema internacional. Si vamos claramente a la teoría de las relaciones internacionales, ¿no? No es el Estado y por lo tanto no hay tal interés nacional, sino que todos los seres humanos, por el simple hecho de serlo, son el jugador principal del sistema. Entonces, bueno, esos son los principales, vamos a decir, atractivos que tiene el cosmopolitismo y que estaría bueno retomarlos y un poco discutirlos, ¿sí? Bueno, yo en el trabajo empiezo, después de la introducción, con Kant. ¿Por qué razón intento poner a Kant en los orígenes del cosmopolitismo? Bueno, porque si bien el ideal viene desde los estoicos y desde Diógenes, la idea de ser ciudadano del mundo, de la ciudadanía mundial, Kant, en una obra bastante extraña para su producción, hace una especie de tratado ficticio que se llama La Paz Perpetua o Hacia la Paz Perpetua, dependiendo de la traducción, en la que propone un proyecto político de ordenamiento del sistema internacional regido por el ideal cosmopolita. Básicamente, ¿qué proponía Kant? Él decía, bueno, la legislación es incompleta. ¿Por qué? Bueno, porque existe un derecho interno de los estados que regula las relaciones entre los ciudadanos y el soberano, porque existe un derecho internacional que regula las relaciones entre los estados, pero falta un derecho cosmopolita que regule la relación entre los estados y los ciudadanos de los demás estados, ¿no? Los estados y los ciudadanos del mundo, ¿no?
Entonces, Kant introduce dos nociones que yo manejo como centrales en el trabajo, que son la de ciudadanía mundial, como algo institucionalizado, no como la idea de Diógenes de que él era ciudadano del mundo porque lo sentía así, y la de hospitalidad universal, que está en la base de su derecho cosmopolita, ¿no? O sea que los estados deberían tener un deber de hospitalidad universal hacia los ciudadanos de los demás estados. ¿Qué es lo que hace esto? Por decir algo bastante concreto, hace suponer de que todos los estados deberían respetar ciertas normas universales, ¿no? Y que hoy en día se podrían ver reflejadas de alguna manera, no tan contundente, en lo que son los derechos humanos. Supuestas normas universales que recaen sobre todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Y que se supone todos los estados deberían respetarlo. Entonces, eso viene desde Kant, desde de claro origen kantiano, y sobre todo desde el universalismo moral que caracteriza la obra de Kant. Y lo que está detrás del cosmopolitismo es esa idea de que todas las personas tienen el mismo valor moral. Kant plantea, bueno, la idea, vamos a hacerlo bastante resumido, pero en su tratado, la Paz Perpetua, él lo que hace es, sentar las bases de lo que hoy conocemos como la tesis de la paz democrática, la idea de que las democracias en sí mismas pueden llevar al mundo a un estado de paz perpetua, a través de una asociación supranacional, no a un estado mundial, sino a una asociación de estados independientes, pero atravesada por esta idea de ciudadanía mundial, o sea, donde todas las personas tengan el mismo valor dentro del sistema internacional, a pesar de la existencia o no de los estados. Bien, ¿con qué relaciono yo esto en el trabajo de manera más extensa? Con la idea de que el cosmopolitismo se enfrenta radicalmente en contra del nacionalismo. ¿Por qué? Bueno, yo no lo hago muy profundo porque es una visión introductoria, pero sin duda que podría ser bastante más complejo. Pero los orígenes filosóficos de cada una de las dos corrientes, posturas, o como quieran llamarlo, se encuentran en las antípodas, ¿no? Detrás del cosmopolitismo está el universalismo moral, como veníamos diciendo recién, y que dice justamente eso. Bueno, todas las personas tienen el mismo valor moral independientemente de el estado en el que nazcan o religión, etnia, sexo, lo que sea. El nacionalismo tiene detrás al comunitarismo, la idea de que nosotros, nuestra personalidad como individuos, está forjada indivisiblemente con la sociedad en la que hemos crecido y que por lo tanto tenemos lealtades mucho más fuertes y que deben ser mucho más fuertes con los integrantes de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro país o de nuestra nación también, que con las personas, con cualquier otra persona del mundo, con la que no me atan lazos de cercanía en los términos que veníamos manejando recién. ¿A qué lleva el comunitarismo y el nacionalismo como una doctrina política? Bueno, al hecho de enaltecer a la nación y a todos los problemas que eso conlleva y que conocemos porque la historia así nos lo dice. ¿A qué lleva el cosmopolitismo? Bueno, a un mundo mucho menos dividido por las fronteras estatales. Si bien nadie moderado propone la eliminación de los estados, sí el debilitamiento de las fronteras como una
bueno, como una forma también de medir nuestros parámetros morales, ¿no? ¿Por qué nos vamos a llevar mejor o por qué tenemos un deber de solidaridad con una persona que nació en este lado de la frontera y no con el que nació del otro lado? Esas son las cuestiones que se plantea el comunitarismo y que el nacionalismo resuelve de una manera totalmente diferente. Claro, lo cierto es que el nacionalismo nosotros lo conocemos bastante bien. Y el cosmopolitismo, por una cuestión bastante obvia de que no ha sido la bandera de ninguna corriente política dirigida por algún Estado, no nos permite ver las consecuencias. ¿Qué dicen los críticos? Dicen que, bueno, que el cosmopolitismo pretende homogeneizar la cultura, romper con las diferencias culturales y, por lo tanto, terminar con todas las, de alguna manera, con lo que diferencia a las personas, religiones, etnias, culturas en general. Lo que en última instancia los cosmopolitas dicen que, los cosmopolitas liberales dicen que eso no es así, ¿no? Que no es eso lo que se promueve, pero que las diferencias tienen que tener un límite, ¿no? Y ahí es donde metemos el tema de los derechos humanos. ¿Cómo es que pueden existir normas universales si vamos a tener en cuenta todas las diferencias culturales que existen? Y en el texto yo manejo algunos ejemplos, como por ejemplo los temas bastante controvertidos como la inmigración o como el papel de la mujer en las culturas islámicas, ¿no? Podemos aprobar el total subyugamiento de las mujeres solo por cuestiones de diferencia cultural, o en realidad esas personas tienen los mismos derechos que yo a pesar de que viven bajo un régimen político diferente. Entonces, esa es la cuestión que está en este debate, nacionalismo como politismo, y a mí me parecía que era interesante traer esta corriente a colación y discutir sobre los dilemas, sobre todo, no solo políticos, que de hecho los tiene y muchos, sino también morales, cuestiones que el realismo descartaría con desprecio, pero que en realidad todos tendemos siempre a considerar, como es el caso, el ejemplo de los judíos etíopes que Israel decidió rescatar de una hambruna, y que y podemos ir cerrando con esto para discutirlo, bueno, que el nacionalismo el comunitarismo y esa idea de atender a los lazos más cercanos y locales le dictaba al gobierno israelí que tenía que ayudar en esa hambruna a los hermanos, como los calificó Simón Pérez, y dejar de lado a todos los que no fueran de la etnia judía. El comunitarismo dice Israel tenía la obligación de hacer eso. El cosmopolitismo dice no. Todos valen lo mismo, ¿por qué atender a unos y a otros no? Y sin embargo uno puede darse cuenta de que las dos posturas tienen argumentos razonables para actuar de la manera en que podrían haber actuado. Israel tomó su decisión y nadie va a hacer una condena radical por ello, porque de hecho tuvo una actitud humanitaria. Pero sin embargo también podría ser entendida como una actitud racista, no en el sentido no en el sentido negativo quizá, pero sí podría ser en el sentido de priorizó la raza ante la humanidad compartida, como le dicen los comunitaristas, ¿no? Lo primero que compartimos es nuestra humanidad y por lo tanto no habría nada que nos separe en términos universales.
Pero bueno, esos son los dilemas que tenemos. Me gustaría que podamos discutirlo y entonces le doy la palabra a usted.